El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Comenzamos el centenario de la Virgen y lo comienzo dándoos una mala noticia, porque el protagonista del Evangelio de hoy somos tú y yo. Este sordo mudo, somos tú y yo. El protagonista evidentemente es Jesús, el Señor, pero con él este personaje del que no sabemos ni su nombre y solo sabemos que es sordo y mudo. Y somos nosotros. Somos nosotros. Y alguno puede decir: pero si yo oigo, te estoy escuchando perfectamente, pero si yo puedo hablar, no tengo ningún problema. Pero fijaros que siempre en el Evangelio las enfermedades físicas vienen a hablarnos de algo que sucede en el alma, de algo que pasa en nuestro interior. Y por eso somos sordos. Estamos tan ocupados en nosotros mismos que no somos capaces de escuchar la voz del Señor. ¿Cuánta gente lo dice? Yo nunca he oído a Dios. Yo no sé, ¿no? Como tú tienes tanta facilidad para escucharle. A mí Dios no me habla. Hoy leía un santo que decía que Dios no es que no hable, es que Dios habla bajito. Dios habla bajito. Y el problema, nuestro gran problema, es que tenemos demasiado ruido, tanto fuera como dentro. Tanto ruido, pues fijaros, ¿no? Constantemente vivimos conectados a algo que hace ruido. Llegamos a casa y ponemos la televisión y salimos de casa y nos ponemos los cascos y estamos constantemente teniendo ruido. Yo a veces pienso si no será que tenemos miedo a el silencio y a lo que podamos escuchar en el silencio, pero no tenemos silencio de ninguna manera y por eso difícilmente le podemos escuchar. Pero no es que Dios no hable, Dios no para de hablar, Dios no deja de hablar, solo que hay que aprender a escucharle como Él desea ser escuchado. Fijaros que por otro lado escuchamos solo lo que queremos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos dice algo que no nos conviene o que no nos gusta, entonces ya solo escuchamos lo que nos da la razón a nosotros o lo que da la razón a mi opinión, lo que viene a reforzar mi egoísmo o mi postura, pero no quiero escuchar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Dios a veces me habla de cosas que no me gustan. Fijaros que hoy comenzamos nuestra novena a la Virgen de los Dolores. Una persona que entrara hoy en la iglesia, que no supiera nada de la fe, que nunca hubiera oído hablar de las cosas de Dios, pues como poco se sorprendería, ¿no? Que nosotros pongamos en el centro de nuestra vida a una mujer que está sufriendo. Y no sufre de cualquier manera, sino que tiene una espada clavada en el pecho. Es sorprendente. Nosotros nos hemos acostumbrado a verla. Nos hemos acostumbrado a entrar en la iglesia y encontrarnos pues, a un hombre clavado en una cruz, desnudo, muriendo, sangrando, y nos parece lo más normal.
pero no lo es. No lo es. Y como os decía, no nos gusta, no nos importa verlo en imágenes, verlo como fuera, pero a mí que Dios no me hable de eso. Es un poco aquello que le pasó también a San Pedro, cuando Jesús les anuncia la pasión y San Pedro le dice nada de eso, de ninguna manera. ¿Qué me estás contando? Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Por lo tanto, no es que Dios no hable, sino que no le queremos escuchar y porque no nos gusta muchas veces lo que nos tiene que decir. Fijaros que, por otro lado, la imagen del sordomudo, un sordomudo es una persona que está aislada. Yo, en mi familia, esto lo viví muy de cerca. Yo he tenido 2 tíos abuelos, hermanos de un abuelo mío, 2 tíos abuelos que eran sordomudos. Mi madre siempre nos contaba que cada vez que se quedaba embarazada de alguno de nosotros, ella lo que le pedía a la Virgen era esto, ¿no? Que no fuéramos mudos. Dice: vaya, la Virgen me escuchó bien. Digo: sí, no, desde luego, ¿no? Te hizo bien caso, ¿no? Y yo esto lo he vivido, ¿no? Como os digo, en mi familia, una persona sordomuda, al final es una persona que vive como aislada, tiende a aislarse, a meterse en su mundo. ¿Por qué? Porque le falta como esa conexión con el mundo. Esa conexión con el mundo. Y esta imagen, fijaros, es una imagen muy potente del corazón del hombre de hoy, de los jóvenes de hoy. Nunca hemos estado tan conectados, nunca hemos estado tan comunicados, como os decía, ¿no? De día y de noche, cuando no es la música, es la televisión, es lo otro, cuando no las redes. Nunca hemos estado tan comunicados y nunca nos hemos sentido tan solos. Nunca nos hemos sentido tan aislados. Y esto es un problema, claro que es un problema, porque al final, fijaros que ese individualismo, ese aislamiento al que nos lleva el mundo, en el fondo lo que me hace es a convertirme yo mismo en el centro de mi vida. Yo soy el centro de mi vida y por lo tanto yo soy la norma de mi vida, y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo soy, y no hay más que yo, y no hay más que yo. Y esto es un problema, un triste problema. Bien, una vez asumido que somos este enfermo, sordo y mudo, vamos a ver cómo el Señor le sana. Y el Señor le sana en 5 pasos. En 5 pasos. Primero, nos dice el Evangelio que Jesús se lo llevó aparte. Se lo lleva a la intimidad, se lo lleva con Él, a solas, Algo que, fijaros, igual que os decía antes, igual que nos da mucho miedo el silencio, nos da muchísimo miedo la soledad, quedarnos a solas. Una soledad que no tiene nada que ver con ese individualismo del que os hablaba ahora, sino que es esta soledad en la que Dios puede hacerse presente. Y Dios a veces permite, nos lleva a situaciones o a momentos en los que podamos experimentar esta soledad. Y cuánto bien hace cuando nosotros buscamos también esos tiempos. Estos días del septenario tenemos la oportunidad, todos los días antes de misa podemos venir a estar un ratito a solas con el Señor, con el Santísimo en la custodia. La soledad, en la intimidad, en la oración, en el trato cara a cara con el Señor. Ahí, en este contexto, es donde el Señor hace el milagro, donde el Señor sana su corazón. Tiene que sacarle del ruido, tiene que sacarle de su vida para, en esa intimidad, poder hacer su obra. Segundo, en primer lugar, se lo lleva aparte. Segundo, dice el Evangelio que le toca, y le toca donde está enfermo, en sus oídos y en su lengua. El Señor le toca y le muestra dónde está enfermo. Algo que, como os decía al principio, algo que no nos gusta. No nos gusta el silencio, no nos gusta mirarnos a nosotros porque no nos gusta ver nuestras heridas. Pero necesitamos, para que el Señor pueda sanarnos, necesitamos que Él toque donde está mi herida. Y todos estamos heridos. Todos tenemos alguna herida en el corazón.
Y necesitamos que el Señor nos toque y no tenemos que tener miedo a que el Señor ponga su mano en nuestra herida, ponga su dedo ahí, donde estoy herido. No solamente que me señale, el Señor no me acusa, el Señor no me juzga, no. Qué distinto es el Señor al enemigo. El enemigo me acusa, me señala, me recuerda mi pecado, me hace creer que yo soy mi pecado. No es verdad. El Señor no te apunta con el dedo, el Señor te toca la herida. Es muy distinto. Y fijaros, no lo hace en público, sino que lo hace en la intimidad, para que no te sientas avergonzado. El Señor no muestra tus heridas al mundo, porque no quiere avergonzarte. Pero para poderte sanar tiene que tocarte y tú tienes que dejarte tocar por el Señor. Tercero, dice el Evangelio que Jesús, después de tocarle, mirando al cielo, porque mirad, la sanación interior no es una cuestión de puños, de voluntarismo, de propósitos, este escenario de la Virgen, voy a conseguir ser mejor y voy a cambiar esto y tal. No es cuestión, sino que es cuestión de mirar al cielo y entender que el milagro viene desde el cielo, pero que viene y el Señor abre el cielo para ti porque el Señor quiere verdaderamente sanarte y el Señor quiere verdaderamente hacer una obra preciosa en tu corazón y no quiere que permanezcas sordo y mudo. Cuarto, dice el Evangelio que mirando al cielo el Señor suspiró. Es un suspiro, ese suspiro es un gemido de dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor toma sobre su corazón tu dolor. El Señor no te cura desde fuera, sino que el Señor toma tu dolor, toma tu necesidad, toma tu preocupación, toma tu herida, toma aquello en lo que tu corazón está necesitado y lo mete en su corazón. Por eso contemplamos esas heridas abiertas de Cristo. Y dice el profeta, tus heridas nos han sanado. Porque esas heridas son tus heridas, es tu vida reflejada en el cuerpo de Cristo. Y por último, 5, dice Jesús, Efetá en arameo, ábrete. Y se abren sus sentidos. Efetá, cuando el Señor toca tu alma, también Él abre los sentidos, tus sentidos interiores. Nuestra alma tiene sentidos con los que tú puedes escuchar al Señor, ver al Señor, sentir al Señor, palpar al Señor, gustar al Señor. Que no lo hayas hecho nunca no significa que no se pueda hacer. Significa que esos sentidos que tú tienes no los has utilizado nunca. Pero hoy, ¿qué le pedimos? ¿Y qué le pedimos hoy de un modo muy especial a nuestra Madre, a la Virgen, a nuestra Madre Dolorosa? Pues que ella interceda por nosotros para que el Señor pueda abrir nuestros sentidos, para que podamos tener experiencia de Dios. Experiencia de Dios. Que tú tengas fe no significa que hayas tenido alguna vez esta experiencia. Y cuando uno lo ha tenido, sabe que es verdad. Y sabe que se puede escuchar, que se puede sentir, que se puede tocar al Señor, que se puede tener un encuentro personal hoy, igual que este sordomudo. Hoy tú también puedes tener un encuentro personal con Jesucristo vivo que se nos va a hacer presente en el altar y a quien vas a poder recibir en tu corazón en la comunión. Vamos a pedírselo a la Virgen, vamos a pedírselo a nuestra Madre, que ojalá y estos días, que la vamos a tener tan cerquita, hoy especialmente cerca en el besamanos, que ella también interceda por nosotros para que podamos tener cada uno de nosotros esta experiencia preciosa, este encuentro con Cristo que me restaura, que me sana, que abre mi corazón y que me da y me comunica esta vida nueva. Que así sea.